hoy tenemos con nosotros a una persona con la que hemos discutido mucho él y yo sobre estos temas de minería en general y unos casos concretos que vamos a mirar hoy, porque hemos compartido docencia en, en la Universidad Externada. Entonces, Jaime Arias, que es un abogado, un ingeniero de minas de la Universidad Nacional de Medellín, con posgrado en Europa, en Francia, sobre temas de minería y desarrollo que se genera a partir de la minería, pues nos pareció que ese es un tema que hoy está muy sobre la mesa, sobre la cual mucha gente tiene preguntas, tiene inquietudes. Hay quienes ven la minería como la maldición, otros la ven como la salvación. Lo único que podemos decir es que este país ha sido minero, es minero y lo más probable, casi con certeza, va a seguir siendo minero. Pero ¿qué quiere decir minería en estos casos? Primero que todo, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Y pienso que efectivamente es un tema importante en las actuales discusiones del país desde el punto de vista social, económico y ambiental. Respecto a tu pregunta, creo que lo primero que habría que aclarar es que en Colombia hay una diversidad de modelos mineros. Creo que no podríamos hablar de una sola categoría de minería, sino que hay desde la gran minería de empresas multinacionales, pasando por una mediana minería más o menos estable en algunos territorios y en algunos tipos de minerales, especialmente en oro y en carbón. Y hay un gran espectro de una pequeña minería o minería de varequeo o minería de subsistencia, y cada una de ellas tiene una diferente problemática en su relación con los territorios. En ese sentido, abordando el tema de la gran minería, pues básicamente tendríamos en Colombia la minería de carbón en el Cesar y en La Guajira, por empresas multinacionales, y que tiene una función exportadora básicamente, que la sitúa en el rango de lo que llamaríamos la minería de commodities, que allí no importa mucho los que se extraigan, sino que está dentro de un modelo de generar contraprestaciones económicas para el Estado principalmente. Entonces, a Entonces, eso, en es, sí, En ese diga. caso, los impactos de la minería del carbón son más bien en Colombia en el proceso de extracción, pero no en el proceso de utilización del carbón como fuente energética. Esa utilización va a ser en los mercados externos donde vendemos el carbón. Esa es una particularidad que tiene nuestra minería de carbón. Más o menos el 95% del carbón térmico que produce el país se produce en el Cesar y La Guajira, y todo está destinado a la exportación. No hace parte de la matriz energética, y eso hace parte de la problematización como se tendría que abordar este tipo de minería. Sí, pero nosotros tenemos, ese es el gran epicentro de la minería del carbón en Colombia, pero también tenemos otras zonas del país donde hay una minería que tal vez no es de multinacionales, tal vez no es para la exportación, no sé, la minería que hay en la región de Amagán, Antioquia, en Santander, en Boyacá. ¿Cómo es esa minería del carbón? Sí, esta es una minería que tiene una trayectoria más histórica y más del relacionamiento social y con las comunidades, que se inició incluso muy tempranamente con los primeros procesos de industrialización en el país, con el desarrollo de los ferrocarriles, incluso con la navegación a vapor por el río Magdalena. Es esta pequeña minería del carbón
en la Antioquia, en la cuenca del Sinifanao, en Jamundí, en el Valle o en Sardinata, en la región de Tibú, norte de Santander, y en el altiplano de Cundinamarca y Boyacá, estaba destinado a unos mercados locales, o lo está todavía, destinado a unos mercados locales, y de ahí que su planificación tendría que ser más estratégica por parte del Estado, no simplemente como una minería que genera regalías, sino como una minería que se articula a los procesos productivos y incluso se articula, es así, a la matriz energética, porque en varios de esos casos abastece centrales Abastece, carboeléctricas. hay generación por carboeléctrica, ¿sabes? Es cierto. Y además fue un mineral fundamental para todo nuestro despegue industrial. Esa era la fuente de energía básicamente para las industrias. Es decir, esa minería de carbón sí está muy articulada a lo que es la economía del país, a lo que el país requiere como energía. La otra es más de exportaciones, claro. Yo creo que ese punto, los impactos en la explotación y la extracción del carbono en uno y otro escenario son semejantes, hay grandes diferencias. El impacto ambiental de esa minería de pequeña y mediana escala versus el impacto ambiental de la gran minería del Caribe, de la Guajira y Cesar para exportación, ¿es comparable? Bueno, la gran minería de carbón en Cesar y Guajira se desarrolla totalmente a cielo abierto, lo cual genera unos impactos ambientales bastante importantes en los territorios, y por lo tanto es necesario tener unos planes de manejo ambiental en el marco de un licenciamiento ambiental muy estricto, con unas grandes responsabilidades para estas empresas, con el fin de poder hacer una reconversión de estos territorios una vez culminada la etapa extractiva. Mientras que la otra minería es una minería por lo general subterránea, mucho más selectiva en cuanto a la extracción netamente del carbón en sus depósitos geológicos, que es más dispersa en los Sí. territorios. Digamos, allí hay más el concepto de impactos acumulativos, y de pronto con un riesgo de generación de pasivos ambientales, en el sentido de que muchas de estas pequeñas explotaciones no cuentan algunas veces con las capacidades para una adecuada gestión ambiental y hacer un cierre minero. Entonces allí habrían dos modelos diferentes del Son bien impacto, distintos. pero ambos importantes. Perfecto. Ahora, lo que uno entiende es que esa minería de exportación, esa minería de las grandes multinacionales, esa minería del Cesar y de la Guajira, como que está de salida. ¿Aquí qué va a pasar? Se están retirando las empresas, están devolviendo las concesiones que habían recibido. ¿Vos cómo ves ese escenario? Esto es impactado por toda la lucha que hay en este momento en el mundo para bajar el consumo de carbón, o es un tema de rentabilidad de estas explotaciones que ya no les resulta negocio a esas multinacionales seguir acá. ¿Y qué va a pasar? Porque a corto plazo el escenario que enfrenta la Guajira y el Cesar es un escenario altamente preocupante, porque han ido generando una enorme dependencia a todo nivel alrededor de la extracción de ese mineral. ¿Cómo la ves? Hacia La, adelante, ¿qué va a pasar ahí? la tendencia a nivel global, obviamente a partir de los temas del cambio climático y de los acuerdos ambientales en las agendas internacionales, es hacia el cierre de la industria del carbón. Y yo creo que la cuestión más es de preguntarse cuáles son esos tiempos que se van a dar hacia el cierre minero. Ahí hay un elemento que efectivamente es preocupante, y es que en Colombia esta disminución en la producción minera de carbón está determinada por los precios internacionales del carbón. Tenemos una tendencia muy clara en Cerrejón en los últimos 10 años a reducción de la producción,
Y recientemente vimos el anuncio de Glencore en su intención de hacer una devolución de sus concesiones mineras al Estado. Eso tiene que prender las alarmas del Estado en cuanto a cuál va a ser la planificación de los cierres mineros. Ya la pregunta no es si va a haber un cierre minero o no. De hecho, la actividad minera es una actividad que tiene que planificar su cierre porque es la extracción de un recurso natural no renovable. Pero en este escenario es muy posible que estos cierres se vengan de una manera más anticipada de lo previsto, y allí el Estado Sí, tiene que estar muy atento, por un lado, a cuáles van a ser las condiciones de reconversión ambiental, ecológica y económica de estos territorios que han tenido esa dependencia que tú dices con respecto a la economía minera del carbón, y cuáles van a ser esos tiempos en la transición. Tenemos la gran desventaja de que al no estar ligada esta actividad económica a la matriz energética nacional, los tiempos van a estar impuestos por los mercados internacionales, y ahí se generan unas incertidumbres que pueden ser sí, riesgosas en el éxito de esa reconversión de muy los grandes. territorios. Exacto, exactamente. Además, porque va a ser un cierre minero que, por lo que vos contás, ya se viene dando. Hay un proceso de, digamos, de marchitamiento de la actividad extractiva carbonífera en esas zonas, y va a ser un cierre minero no porque se haya agotado el mineral, sino porque el mineral sale del mercado. Ya empieza a ser un mineral que está siendo castigado por todo el tema ambiental, ¿sí? Entonces ahí viene una pregunta. ¿Ese cierre va a implicar que la parte de ese recurso que no ha sido extraído todavía va a permanecer en el subsuelo? ¿O hay cómo pensar unos procedimientos que le permitan al país aprovechar esa riqueza de manera tal que tenga un mercado internacional? ¿O será que es solo para el consumo interno ese carbón? ¿Ahí qué podría pasar? Porque es que fíjate que el escenario laboral, el escenario económico de esas regiones se va volviendo muy, muy complejo. ¿Y qué se va a hacer allí? No, no sé, para mí es una pregunta y respuesta. ¿Vos cómo la ves? Sí, el Estado tendría la obligación de pensarse un modelo de cierre minero para estas dos regiones que tuviera la suficiente gradualidad de no generar allí unas crisis laborales de isofacto, unas crisis económicas de las regiones en su dependencia, generar unos tiempos y además unos recursos económicos por parte de las empresas para invertir en la reconversión ecológica de los territorios. Y ese modelo de cierre pues tendría que pasar por pensarse un poco cómo es la participación económica del Estado, cómo es la definición de reservas. Allá hay un tema que es un poco técnico, pero es la diferencia que existe entre las reservas geológicas, que para el caso de estas dos regiones pueden estar alrededor de los 6.000 millones de toneladas, que es una cantidad todavía muy grande, digamos, a los ritmos de producción del 2010, allí todavía habrían reservas para más de 50 años, pero en las reservas mineras son aquellas que son susceptibles de ser extraídas a determinados precios del mercado. Y es lo que no está sucediendo. Creo que de alguna manera la intención de Glencore de devolver los títulos mineros es que encuentra que allí ya no hay una rentabilidad en esta extracción con los Ya, precios ya actuales. no es rentable, sí, por razones de mercado y no del recurso. Sí, exactamente. Es la definición del Entonces, recurso la minero en pregunta términos es, de precios. ¿podríamos estar enfrentando una situación a donde se regresaría a lo que fue el origen de esa gran minería en Guajira Cesar? Y es que eso fuese una empresa estatal, que fuese el Estado colombiano que se encargara de esa administración con unos criterios muy claros para aprovechar ese recurso y en una estrategia para que no se interrumpa súbitamente ese
esa salida gradual del mercado, sino que fuera una cosa más progresiva, que permita que se vayan generando alternativas. Ese podría ser un No sé si me modelo, entendiste. sí, sí, creo que sí. Y pienso que ese podría ser un modelo muy, muy interesante en la medida en que el Estado tendría la capacidad de la planificación del recurso, Claro, tendría la capacidad de hacer competitivo ese carbón en los mercados internacionales por un tiempo más prolongado, mientras se logran las transiciones en los territorios, lo cual sería muy difícil con el actual modelo, pero allí hay una serie de aspectos legales y de obligaciones de las empresas que tendrían que entrar a ser revisados desde la parte jurídica y desde la parte de sus obligaciones, porque seguramente los frentes mineros tendrían que reducirse, serían unas minas de menor tamaño, sí. muy posiblemente, y cómo la infraestructura de producción revertiría a nombre del Estado para esa planificación y hacer un Además, cierre estatalmente controlado. estas actividades mineras que se desarrollaron durante estos años, tanto en el Cesar como en La Guajira, generaron unos enormes impactos, digamos, de desestructuración de unos sistemas de producción, de unas posibilidades de producción, de una vida de las comunidades, de las sociedades, que hay que recomponer. Yo creo que ahí hay una gran tarea que tendría el Estado por delante. Tiene una deuda enorme el Estado colombiano con las regiones a las cuales le sacó estos recursos y hay que de alguna manera regresárselos. ¿Cómo? Garantizándoles unos escenarios de posibilidad de desarrollo futuro. Yo creo que más o menos podríamos verlo así, para que hablemos rápidamente del tema que yo creo que es el tema, entre comillas, maldito de la minería colombiana, que es el oro, que yo creo que es la que da la fuente de mayores conflictos, de mayores malentendidos en la actividad minera del país. Pero para que Sí, dejemos el carbón, ¿cómo nos despedimos de la Guajira y del Cesar básicamente? Porque sí, el otro minería de carbón va a seguir, la que tú explicaste, esa por el momento va a seguir con ese ritmo lento que la ha caracterizado. de acuerdo. Esta gran minería o el modelo de la gran minería del carbón en Colombia, yo creo que tiene una deuda con los territorios en el sentido de que efectivamente no logró configurar unos modelos de desarrollo territoriales potenciados por la fuerza, por la potencia económica de la actividad minera. Creo que ahí hay una falla estructural en lo que la teoría de la planificación de los recursos no renovables tendría que decir allí. Y se presenta ahora este escenario precisamente en la fase de cierre, que es donde tendría que darse ese ajuste a la deuda de lo que no se pudo configurar en otros momentos de mayor bonanza de la actividad minera. Pero creo que habría el espacio, el Estado tiene que ser muy ágil allí y muy novedoso en los instrumentos porque no puede seguir condicionado a los instrumentos que tuvo en otros momentos donde, digamos, allí había una dependencia y había unas clases políticas regionales que se beneficiaban, había un relativo bienestar por el ingreso de los trabajadores, pero que cuando esto entra en crisis tiene que repensarse el modelo. Este cierre, porque fíjate que estos nuevos yacimientos que son fruto de toda la geología y toda la investigación dan pie para que el Estado de entrada pueda estar allí presente, porque en lo otro el Estado nunca estuvo y ya es muy difícil entrar. Entonces puede haber una minería con mayor control estatal, una minería más empresarial, pero que podría desembocar en lo que desembocó la minería del carbón. Esa experiencia de minería del carbón habría que traerla a estos nuevos frentes de minería del oro para aprender de ella y para evitar que se salga de cauce y se vuelva depredadora, absolutamente depredadora. Hay Es, tanto para hablar todavía, Jaime, pues se acabó. El tinto lo digo porque no hemos podido tomar, pues sí se nos acabó el tiempo. Pero interesante, lo bueno es que
queden las ideas dando vueltas, la gente pensando, preguntándose, porque esto amerita todavía mucho debate, mucha discusión, para que tengamos unas claridades que no acompañan normalmente el proceso minero en Colombia. Gracias, Jaime, gracias mil. Gracias, Juan Manuel.